Miren esto, ahora resulta que Peñafiel expone la arquitectura política. Tras el ascenso de Mario Godoy, del silencio de Guarderas a la sombra del gobierno. ¿Qué mismo pasa? Ahora, aquí hay una cuestión bastante grave, porque Peñafiel tampoco es que ha sido agüita de agua santa, como algo así, ¿no es cierto? El origen del pacto y la abstención decisiva en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El exasambleísta Jorge Peñafiel ha decidido reconstruir la cronología política que permitió la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, calificando el proceso no como un acto administrativo legítimo, sino como una maniobra calculada de poder. Vamos a mirarlo. Acordémonos cómo fue designado el señor Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. En aquel momento había un empate de votación en el Consejo de Participación Ciudadana para o bien nombrarlo, vamos a ser muy claros para no confundirle a la gente. Hay varias sesiones y demás, pero no confundamos. Vamos directo. Había un empate y el desempate correspondía a un voto que faltaba. Ese voto le correspondía al señor Juan Esteban Guarderas, un señor que en ese momento miró a otro lado y se abstuvo. Con eso obtuvo la posibilidad de repetirse el concurso y de que sea designado Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Sumado al hecho de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia inicialmente dijo que no lo iba a poner en la terna de la Corte y terminó poniéndolo en la terna de la Corte, entre gallos y medianoche. Esa fue cómo se seleccionó al señor Godoy. Y claro, ¿a nombre de quién hicieron esto? ¿A nombre de quién el señor Esteban Guarderas hizo esa votación velada y escondida en abstención? A nombre del gobierno nacional, porque el gobierno nacional era el quien tenía la posibilidad de agarrar la mayoría en ese momento. Por eso fue que yo voté en contra del señor Guarderas cuando se le siguió el juicio político en la Asamblea Nacional en aquel momento. Entonces, partiendo de ahí, sabemos que el señor Godoy representa los intereses del gobierno en el Consejo de la Judicatura. Y claro, ahora que se revela el entramado, ¿cuál entramado? El entramado del juez Serrano, que es un juez de anticorrupción, que fue amenazado por un alto funcionario del Consejo de la Judicatura y que además tiene las grabaciones de eso. Según Peñafiel, para entender la crisis actual es imperativo regresar al momento de la votación en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En aquel instante crítico existía un empate técnico que bloqueaba la designación. El desenlace dependía exclusivamente del voto dirimente, el del consejero Juan Esteban Guarderas. Peñafiel denuncia que lejos de asumir su responsabilidad histórica, Guarderas optó por mirar a otro lado y abstenerse. Esta inacción deliberada no fue neutral, al contrario, fue la llave maestra que habilitó la repetición del concurso y pavimentó el camino legal para que el nombre de Mario Godoy pudiera ser insertado posteriormente, configurando lo que el exasambleísta describe como una operación de encubrimiento político disfrazada de procedimiento técnico. Increíble, ecuatoriano, lo que estamos escuchando. La Corte Nacional y la maniobra de gallos y medianoche. La segunda fase de este entramado, según el relato de Peñafiel, involucra directamente a la cúpula de la justicia ordinaria. El foco de la acusación recae sobre José Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Peñafiel recuerda con indignación cómo Swing había asegurado inicialmente que Mario Godoy no formaría parte de la terna enviada para presidir la judicatura. Sin embargo, en un giro drástico y repentino descrito por el exasambleísta como una acción realizada entre gallos y medianoche, Godoy fue incluido en la lista final. Para Peñafiel, este cambio de postura no fue casualidad ni error, sino la evidencia de que los hilos estaban siendo movidos desde una instancia superior, el gobierno nacional de Daniel Noboa. Blan, 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 blan. La tesis
planteada es que Guarderas no actuó solo en su abstención, sino como un alfil de los intereses del Ejecutivo, el cual tenía la capacidad y la intención de captar la mayoría en ese momento coyuntural, asegurando así un presidente de la judicatura afín a sus objetivos políticos. La conexión criminal y el caso del juez Serrano. Miren ustedes a dónde va esto. El análisis de Peñafiel trasciende la mera intriga política y aterriza en un terreno mucho más peligroso: la seguridad del Estado y la infiltración del crimen organizado. El exasambleísta conecta la designación de Godoy con hechos recientes y alarmantes, citando el caso del juez anticorrupción Serrano. Este magistrado, según relata Peñafiel, fue víctima de amenazas directas por parte de un alto funcionario del Consejo de la Judicatura, la misma institución presidida por Godoy. El objetivo de dicha presión era obligar al juez a fallar a favor de un miembro de una banda criminal vinculada al tráfico. Lo grave de la denuncia radica en que el juez Serrano, anticipando la encerrona, grabó las conversaciones y renunció para exponer la verdad, que la Administración de Justicia está siendo manipulada para beneficiar al crimen organizado, utilizando el poder institucional para amedrentar a los operadores de justicia honestos. Siguiente párrafo. La síntesis del poder, gobierno y narcopolítica. En su argumentación final, Jorge Peñafiel ata todos los cabos sueltos para presentar una radiografía del poder actual en Ecuador. Sostiene que la defensa política que ejerció a favor del juicio político contra Juan Esteban Guarderas, el denunciólogo, se basaba precisamente en esta lectura. Guarderas operó para el gobierno y el gobierno impuso a Godoy. Al revelarse ahora las presiones internas contra jueces anticorrupción desde la propia judicatura, Peñafiel concluye que Mario Godoy representa una fusión de intereses nefasta. Por un lado defiende la agenda política del gobierno de Daniel Noboa y por otro lado la estructura bajo su mando parece estar alineada o al menos funcional a los intereses de bandas delictivas. Para el exasambleísta ya no se trata solo de un nombramiento irregular, sino de la captura del sistema disciplinario judicial por parte de una alianza tácita entre el poder político de turno y las estructuras delictivas que buscan impunidad. Y fue amenazado por un proceso judicial en donde estaba involucrado un miembro de una banda criminal, pues, una banda de narcotraficantes. Y entonces, atando cabos, queda claro, el interés del Consejo de la Judicatura, o al menos de este alto funcionario del Consejo de la Judicatura, era beneficiar al criminal amedrentando al juez, pues. Pero el juez inteligentemente graba todo, renuncia y dice al país la verdad, que es que aquí existen intereses del crimen organizado administrados por altos funcionarios del Consejo de la Judicatura, que aparentemente tendrían una vinculación política con los intereses del gobierno. En conclusión, la denuncia de Jorge Peñafiel es contundente. La presidencia de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura es el fruto de un árbol envenenado, plantado con la complicidad silenciosa del denunciólogo Juan Esteban Guarderas, regado por la inconsistencia de la Corte Nacional de Justicia y cosechado por el gobierno de Daniel Noboa, que tiene muchas cosas que decir, pero que guarda silencio. Lo que comenzó como una maniobra política de abstenciones y cambios de última hora ha degenerado, según el exasambleísta, en un escenario donde altos funcionarios judiciales actúan como voceros del crimen organizado, amenazando la integridad de la lucha anticorrupción en el país. ¡Qué nefasto! Los leo en los comentarios. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias.
No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.